te damos la gloria, Padre. Guía esta charla, que todo lo que se hable sea conforme a tu voluntad. Permite que tu Santo Espíritu esté presente en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos entender y aplicar tus enseñanzas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Y wow, amadas, sé santa como Dios es santo. ¿Y quién es santo? ¿Quién es santa de aquí de nosotras, de las que estamos aquí? ¿Qué necesito yo para ser santa? ¿Lo puedo lograr? Aun cuando vivo en un cuerpo que todos los días peca, aún con el pensamiento, claro que sí se puede, amadas. ¿Lo puedo hacer yo solita? No, por supuesto que yo sola no lo puedo hacer. Dios es el único que lo puede hacer. Híjole, ¿y cómo lo hago? Si traigo esta carne, ¿no? Aquí, Edna, por favor, ¿cómo lo voy a hacer? Pues es bien fácil. Mira, pregúntate y escríbelo si quieres. ¿Con quién convivo todo el tiempo? ¿Con quién estoy compartiendo mi vida? ¿Con mi esposo? ¿Con mis amigas? ¿Con familiares? ¿Con compañeros de trabajo? ¿Con las redes sociales? ¿Con series? ¿Con películas? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? Lo que tú ves, lo que tú escuchas y con quién te juntas va a transformar tu manera de hablar y de actuar. Y por lo tanto, eso vas a hacer y eso vas a hacer en tu vida, ser y hacer. Sin embargo, la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18 nos dice, así todas nosotras, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria de Dios como si fuéramos espejo. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Este pasaje nos enseña que mientras más busquemos a Dios, más vamos a llegar a ser como Él. Mientras más tiempo pasemos en su presencia, más adquirimos sus atributos. ¿Y qué son los atributos? Pues es sabiduría, misericordia, compasión, todo eso que nosotros ya conocemos. Es algo que Él va a hacer en nosotras cuando vivimos a su manera. No es por nosotras, no es porque estemos bellas, porque seamos inteligentes, no. Todo acuérdense que va a ser por Él. La santidad, amadas, no es un código externo, ni son reglas. Una persona santa va a obedecer las reglas de Dios, pero eso no ocurre como magia, no, preciosas. Eso va a ocurrir de adentro hacia afuera. Es decir, el Espíritu Santo en nosotras nos enseña, nos guía y nos ayuda a obedecer. De otra manera, no va a ser posible. Miren, les voy a dar un ejemplo de unas manzanas. Unas manzanas, si yo las traigo y las pongo en un árbol, el que sea, yo fui, las compré al mercado, las puse ahí y yo les llamo, esto es un manzano, porque yo las dejé en ese árbol. ¿Ustedes creen que las manzanas van a dar fruto? ¿Qué van a hacer ahí? Nada, porque la vitalidad de las manzanas no está pegada a la fuente que es el árbol, que es la que le está dando vida, no viene de adentro. Nada más vi y las puse y ya, y yo le dije, es un manzano. Pues no, en algún momento se van a echar a perder porque no están pegadas a nada. Sí, su fuente de vida no la tienen, porque el árbol es su fuente de vida. Entonces, recibir a Jesús y si yo memorizo escrituras, no nos hace que seamos santas. Tampoco el tiempo que tengamos en la iglesia. Yo puedo ser cristiana desde hace 20 años, me sé las escrituras. Sí, pero Dios nos dice que seamos santas como Él es santo. Y no podemos ser nosotras santas únicamente porque nos sepamos las reglas de la Biblia, porque nuestro esfuerzo por ser buenas o hacer cosas buenas tampoco es suficiente. Tenemos que vivir una comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo que a nosotras nos hace santas.
Y vaya que están hablando con una persona que el Señor ha transformado el temperamento en su espíritu. Miren, ser santos significa también estar apartadas del mundo. Esto quiere decir que nos separamos de cualquier cosa que no sea santa. Eso lo hacemos al vivir en obediencia a Dios y amando más a Dios que cualquier otra persona o cosa. De las que están aquí, cuando nosotros llegamos a Cristo, pues inclusive hasta dejamos amistades, y no porque hubiéramos querido dejarlas, sino porque el Espíritu Santo, al momento de estar en lugares o con personas en las pláticas, pues ya no se pone en acuerdo de lo que se esté escuchando. Y es reconocer que todo lo que el mundo tiene que ofrecer para nosotras, que somos sus hijas, no es nuestra fuente, pero Dios sí lo es. Y no nos va a quitar de este mundo. Él nos pone aquí porque así dice su palabra. Y el mundo no es nuestra fuente de vida. A medida que nosotras crecemos en el Señor, el Espíritu Santo llega a ser un corrector personal de nosotras, porque le vamos a permitir al Espíritu Santo que Él nos guíe y nos damos cuenta de que hacemos cosas que no le agradan a Dios. Cuando andamos en el Espíritu y hacemos algo malo, sentimos un inconfundible remordimiento de conciencia que se hace con la precisión similar en tu corazón, así como si un bisturí entrara y viene el arrepentimiento para no volver a hacerlo. Muchas veces y todos los días yo le pido a Dios que quite mi corazón de piedra, que ponga ese corazón de carne, que no permita que nada de lo que está pasando impida tener esa intimidad con Él, porque cuando uno peca, dejas de tener esa intimidad. Y recuerdo perfectamente bien todo eso y mi carácter pues es así, colérico, pero eso no te escuda, porque Dios transforma. Entonces era muy dada a tener como la abogada, ¿no? Pasa algo y, ay, entraba Edna, pues ya no, chicas, el Espíritu Santo viene, redarguye mi corazón y me dice, cállate, Edna, cuando tengo que callar y hablar cuando tengo que hablar. Entonces, el ser santo tampoco significa ser perfecto. Nunca podemos ser así, perfectas. Así que no permitas que te vence el perfeccionismo. Fíjense bien, los perfeccionistas siempre vamos a estar frustrados porque no se puede hacer tal o cual cosa. Lo sé porque yo estaba dentro de ellas. Y en algún momento te vuelves desdichada al ver que ese perfeccionismo lo quieres llevar al matrimonio, al trabajo, a nuestras vidas, o sea, aquí en todo el mundo, ¿no? Y bueno, tenemos que aprender la diferencia entre tener orden en nuestras vidas, porque Dios es un Dios de orden y sin Él, sin el orden, esto tampoco funciona, que es muy diferente a que todo sea perfecto, porque esto nos vuelve locas. ¿Y qué tal? Pobre de la gente que vive con nosotras, ¿sí o no? Porque también a ellos los volvemos loquitos, preciosas. Yo me acuerdo que cuando como esposa le decía a una amiga que es psicóloga, ay, voy a acompañar a mi esposo para elegirle la ropa. Y me decía, enojada, ¿eh? Y lo que le sigue, déjalo, Edna, que escoja. Pero la verdad es que él lo hacía muy bien eligiendo él solo su ropita. Y bueno, ¿qué tal, chicas? Cuando quieren colaborar con nosotras, ¿qué tal en la casa ayudando? Y en lugar de agradecerle a tu esposo, a tus hijos, que te está ayudando, bueno, no te está ayudando, está colaborando ahí en la casa y no te gusta. Y en vez de agradecerle, ¡pum!, lo criticas o los criticas, ¿no? Entonces, la buena noticia, ¿qué creen? La buena noticia es que vamos a disfrutar del cielo de manera especial, donde todo es perfecto y siempre va a estar en orden. Sin embargo, tenemos que comprender que podemos ser perfectos. No, ni podemos hacer las cosas perfectas. Y también, ¿saben qué, amadas? No podemos juzgar las imperfecciones de otros. Aguas. Tenemos que darles a ellos
la misma gracia, o sea, un regalo de Dios que nos da todos los días. Y en esto, amadas, las casadas, incluye a tu esposo, incluye a nuestros hijos, a los jefes, a los amigos, a los familiares y también a nuestros pastores. No podemos esperar que sean perfectos como nosotros mismos. Nosotros no somos perfectas. Entonces, ser fácil, ¿se escucha fácil ser santas, chicas? No, pero no te preocupes. Aunque no parece fácil, aún así, tampoco es imposible, ¿eh? Como parece. ¿Saben por qué? Porque somos unas hijas de Dios y el Espíritu Santo vive en nosotras y eso nos hace santas. En 1 de Pedro 2:9, Dios se refiere a nosotras como nación santa, que nos llama de las tinieblas a la luz. Entonces, amadas, tenemos ese llamado. ¿Cuál es el llamado? De separarnos del pecado y de estar en la oscuridad. En 1 de Pedro 1:14 y 15, el Señor nos manda a que como hijas que somos obedientes, no vivamos conforme a los deseos que teníamos antes de conocer a Dios. Al contrario, Él quiere que vivamos de una manera completamente santas, porque Dios nos llamó a ser santas. Tengo que reconocer en mi vida áreas de mejora. Fortalezas las tengo, pero también tengo debilidades. Una vez que las reconozca, pues tengo que establecer metas claras de qué voy a cambiar. Tengo que perseverar en eso, tengo que practicarlo, tengo que evaluarme yo, ir progresando y ajustando todo eso. Pero no te agobies porque no lo haces tú. Si tú lo quieres hacer en tu carne, te vas a cansar. Pero cuando tú dejas, como cuando estás en el mar o en una alberca y te pones de muertito y dejas que Él haga lo que tiene que hacer en tu vida, lo va a hacer Él y no te vas a angustiar por estarlo haciendo sin ser santa, ¿va? Vamos a conocer cosas prácticas que podemos hacer para que nuestro corazón esté alineado a la santidad de Dios, ¿va? Número 1. Pídele a Dios que purifique tu corazón. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mientras más cerca caminemos del Señor, nuestros corazones serán más puros y veremos a Dios con mayor claridad. Al iniciar tu día, amada, pídele a Dios que ponga en ti la mente y el corazón de tu Hijo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús fue santo aquí en la tierra, lo dice Hebreos 4:29-30. Él estaba en el mundo, pero Él no era del mundo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él se dedicó por completo a Dios y quería solamente hacer su voluntad. Pídele eso, pide la mente y el corazón de tu Hijo Jesús. ¿Y sabes qué? En la noche, cuando ya termine el día, repasa ahí en tu cuarto cerradita y ve tu película del día. Y si tú hiciste algo malo, dañaste a alguna persona, pídele perdón a Dios nombrando a esa persona por la manera en la que tú le hablaste y cómo te comportaste. O si vino aunque sea a tu pensamiento algo malo, pídele perdón. ¿Y sabes qué? También perdona a quien te haya ofendido. Y al final, pídele que te ayude a estar más consciente de lo que tú haces y tú dices. Para que el Espíritu Santo frene tu lengua, frene tus impulsos a querer hacer tú las cosas. Practica esto todos los días, practicándolo, de verdad que se va dando de una manera natural. Número 2, deshazte de cualquier vínculo a otra religión o fe. En Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será camino de santidad.
no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ello. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dios nos manda con claridad que no debemos tener otro Dios aparte de él. En el pasaje de Isaías, este que acabo de leer, habla de un sendero por el que tenemos que andar como creyentes. Pero fíjense, dentro de eso que acabo de leer hay una promesa donde dice que Él nos va a guiar y vamos a tener su protección divina aún cuando seamos torpes en elegir y nos extraviemos. Pero esto es solamente para aquellos que decidimos seguir a Dios. Y además en Isaías 35:10 nos promete gozo, nos promete alegría. Esto es solo, repito, para aquellos que decidimos creerle a Jesús, que lo recibimos en nuestro corazón y que no tenemos vínculo con otra llamada religión o fe. Porque tú le puedes tener fe a una piedra o tú puedes tener otra religión. Entonces, el yo tener otra religión y estoy con un pie acá y otro allá, ¿a qué me refiero? Muchas de las veces hacen mandas, ¿no? A dioses, entre comillas, o vírgenes o santos. ¿Y sabes qué? Ellos son hechos con manos de hombre que no ven ni escuchan ni sienten. Y en el Salmo 115, 4:8 describe ídolos hechos de plata y oro, obras de manos de hombre que tienen boca pero no hablan, ojos pero no ven, oídos pero no oyen, nariz pero no huelen. Y hay más pasajes, ¿no? En Isaías 44, 9, 20 habla de la fabricación de madera, de ídolos de metal. Y pues ellos que lo hacen y los adoran, pues son considerados necios porque no ven ni entienden nada. En Jeremías 10, 3, 5 describe también a esos ídolos de madera y metal. Dice que son como espantapájaros en un campo de pepinos, pero no hablan, no pueden caminar. Entonces, amadas, hay que tener esa fortaleza de decir, yo te sigo a ti y no tener un pie en otro lado, porque a Dios no le gusta la gente tibia, ¿eh? Y yo sé que esto en amor, el Señor se los está comentando. A Dios no le gustan los tibios, a Dios le gusta la gente que está decidida de seguirle, porque ¿sabes qué? Aparte de eso, hay bendición. Entonces, ¿qué más quieres, preciosa? Número 3. Deshazte de libros o artefactos que glorifiquen lo oculto o a otros ídolos. En Hechos 19:19 dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Estas cosas deben destruirse y no entregarlas a otras personas para que no comprometan ni confundan su vida. Fíjense qué importante es que todos los artículos que estén asociados, pues tú no vas a querer regalárselos a alguien y tú no vas a querer asociarte tampoco con nada de eso, ni con nadie que esté haciendo cosas que no glorifiquen a Dios, ¿no? Y muchas veces estamos en la palabra de Dios, pero también estamos con libros de metafísica que te hablan del universo, las energías y bla, 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 y el ocultismo, chicas, ¿qué tal la brujería? ¿No? Y como ejemplo puede ser si tu esposo anda con otra mujer o ya se fue de tu casa, o, y en lugar de ir y buscar a Cristo, porque tú ya conoces o si no conoces, pues te invito a que lo conozcas. Es un amor, un deleite estar con Él. Y en lugar de ir y correr a hacer un trabajo en Cristo, pues tú corres. ¿A dónde corres? ¿A que te hagan brujería o le hagan brujería a la chica que está con tu esposo? En lugar de buscar amigas
que sabes que te edifican, amigas que sabes que están en Cristo, amigas que se van a poner en común de acuerdo para orar, para ayunar y que te lleven tomados de la mano de ese proceso que duele, porque duele, todo proceso en Cristo duele. Pero ¿sabes qué? Al final, cuando Dios te pule tu corazón, caminas tan plena y confiada en el amor que Él te tiene, porque Dios es amor. Es eso, hermosas. Número 4. Número 4, chicas. Sepárate del mundo. En 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos de toda contaminación de nuestra carne, mente y espíritu, y busca vivir una vida santa. Esto no significa que nunca nos vamos a asociar con los que no son creyentes, pues cómo van a conocer de Cristo si no nos asociamos con ellos, ¿verdad? Y aparte que te dicen, yo quiero lo que tú tienes. La separación del mundo no significa que no podamos ir al trabajo, que no podamos estar conviviendo con ellos. Significa que el Espíritu Santo está en nosotras y que no permitimos que el mundo nos dicte nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos y lo que nosotros hacemos. Lo bueno, aunque nadie lo haga, no va a dejar de ser bueno, ¿verdad? Y nosotras tenemos que hacerlo. Y lo malo, aunque todo mundo lo haga, pues no va a dejar de ser malo. Entonces vamos a hacer esa diferencia, las que creemos en el Señor y caminamos en el Señor. Claro que no la tenemos fácil porque vamos con las corrientes de este mundo, pero confiadas estamos en que quien va delante de nosotras es más poderoso que todo eso que se quiera levantar. Ten fe, chica, ten fe, amada, y sepárate del mundo. Limpiémonos de todo eso. Número 5, busca la santidad con un espíritu humilde. Oh, qué difícil, ¿no? No es cierto, en el Señor sí es fácil. Él nos va moldeando poco a poquito. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebranto y humilde y espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí no hay de otra. Sí o sí, debemos de tener un corazón humilde. Si no tenemos un corazón humilde, no podemos vivir en la presencia de Dios y menos tener una relación íntima con el Señor. Amadas, la santidad debe de ir acompañada con un espíritu humilde. Todas batallamos con el orgullo, con el ego, y no me digan que no, ¿a quién no le gusta que la alogien? Claro que sí, por supuesto, Dios nos dio esta carne para sentir igualito que sentía Jesús, pero Él no pecaba, ¿verdad? Entonces, todos los días, pídele al Señor que arranque de tu corazón todo orgullo y deposite en ti un espíritu quebrantado, un espíritu que esté siempre sostenido de Dios y que no se crea que es porque es inteligente, porque es sabia, porque tiene dinero, porque nada de eso te va a servir, porque ¿sabes qué? A Él no lo engañamos, tenemos que estar a la altura y a su santidad. Si no hay un corazón quebrantado, a ver, mujeres, todas las que estamos en Cristo, ¿cómo llegamos a Cristo? No llegamos porque estábamos bien, llegamos porque se nos quebrantó nuestro corazón. Algo pasó que nos hizo estar ahí. Entonces, cuando tú estés orando por alguien, pide eso. Pide que quebrante su corazón. Pide que se humille delante del Señor, porque solo así llegamos, chicas, y porque solo así nos puede hacer humildes. Que nos recuerde, ¿verdad?, de dónde nos sacó Él. Entonces, busca la santidad con un espíritu humilde. Adora a Dios, adóralo con regularidad
todos los días. La adoración es el vínculo directo con la santidad de Dios. A medida que adoramos a Dios, y muy en especial por su santidad, ¿qué creen que llegamos a ser, amadas? Llegamos a ser esas vasijas abiertas en las que Dios va a derramar su Santo Espíritu en nosotras. Cuando esto ocurre, nos va a transformar, nos quita del pecado del mundo. Toda la impiedad que existe aquí pierde todo su atractivo. ¿Sabes? Recuerdo que siempre nos dicen que va a haber ángeles rodeando el trono de Dios y que vamos a estar alabando sin cesar por su santidad. Y nosotras también debemos de anhelar eso. También nosotras debemos de quitar de nuestra mente que el galardón no es aquí en la tierra, que el galardón es en el cielo, que es lo que nosotros tenemos que anhelar, ¿verdad? Y Dios nos ama tanto que, ¿sabes qué? Dios quiere darte un poco, no es cierto, te quiere dar todo lo que Él tiene para ti. Quiere compartir su santidad con la esencia de lo que Él es. No hay santo como el Señor es santo. Fíjense, en la palabra de Dios vienen pues varias citas bíblicas donde hace énfasis de que cuando adoramos a Dios, nosotros vivimos en santidad. Y yo recuerdo también que el estar alabando a Dios, pues nos permite que esto se convierta en nosotras un depósito de donde saques cada día tu propia santidad. Fíjense, amadas, esto que acabo de compartirles, este tema, en mi vida ha traído situaciones no agradables, pero yo siempre dispongo mi corazón para decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres? El Señor ha venido transformando mi temperamento. Mi temperamento es ser colérica, pero el temperamento transformado en el espíritu te cambia. Hace un mes tuve a mi papá grave de tal manera que él no abría ni sus ojos, era peso muerto. Entonces, él está en Colima, tiene deterioro cognitivo mixto, que es demencia senil. Lo que es inmediato se le olvida, pero lo del pasado no. O sea, sí me conoce, no es lo mismo que Alzheimer. Entonces, me hablan y me dicen que pues mi papá está así, ¿no? Y tienen ahí médicos y tienen enfermeras. Y lo práctico, lo rápido lo hacen, ¿no? Hacer análisis y lo poco, entonces voy mi hijo y yo. Y pues lo encontramos como peso muerto, chulas. Entonces, entre él y yo lo agarramos, lo llevamos al ISSSTE y estando ahí, nos ayudan a bajarlo un camillero y nos dice, camina. Yo, no, nada, o sea, es peso muerto, era un costal. Entonces, de verdad que Dios fue el que nos ayudó a mí y a mi hijo, porque solo entre él y yo llegamos al ISSSTE y nos meten y nos empiezan a preguntar y todo esto, la tomografía, bla, 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 bla. Yo le pedí a Dios, porque le pedí a Sonia y al Ministerio de Intercesión de la Iglesia estar orando por mi papá, porque una de las cosas que me comentaron, que el primer doctor que lo vio, que traía un infarto cerebral. Bueno, total que entramos a lista y todo y demás, lo ponen a mi papá ya en urgencias. Estoy hablando que ya para esto ya eran las 4 o 5 de la tarde. Mi hijo se tiene que regresar porque tiene que hacer algunas cosas acá en Manzanillo, me quedo. Lo dan de alta, chicas, hasta las 8 de la noche. Y de aquí a que salimos, pues hicieron las 8:30. ¿Y qué creen? Mi papá iba igual, como peso muerto ahí, a un lado, sin hablar y sin nada. Y en verdad que yo puse una canción que se llama Regrésanos, y esa canción, esa alabanza a Dios, el de regresarnos, dice, regrésanos a lo que nos contaban nuestros abuelitos, ¿no? A mí mi abuelita me contaba de la palabra de Dios. Regrésanos a esa niñez donde todo le creemos a Dios.
donde todo, cuando somos niños todo le creemos, ¿sí o no? Y entonces vivimos de esa fe que ellos no tienen. Y empecé a recordar, no, regrésanos y empezó a venir esa llanura en mí y en verdad que el Espíritu Santo te pone, ¡pum!, a las personas. Me habla una amiga me da el nombre de un doctor porque yo dije, ¿qué voy a hacer? Mi papá está grave, así me lo dieron de alta. Entonces hagan de cuenta que mi papá gravísimo no abría ni los ojos, chicas. Y haz de cuenta que esa persona me llama, me da el nombre de un médico que es especialista en enfermedades críticas. Le llamo y ¿qué creen? Que me contesta a esa hora de la noche y pues lo empieza a tratar él, ¿no? Para eso, cuando yo ya llego a lo particular, me dice, o sea, yo le dije a Dios, le dije al Espíritu Santo, Señor, pues nada es mío, todo es tuyo, que lo que yo tenga, pues me ajuste para poderle dar la atención inmediata a mi papá, ¿no? Eh, Porque pues en el ISSSTE me lo dieron de alta, bellas. Entonces, yo lo que les quiero compartir de todo esto es como yo anduve sola todos esos días con mi papá, jueves, viernes, sábado, domingo, todo el día, me tocaba cuidarlo y estar ahí, pero ¿qué creen? Yo no me sentía sola, para nada que me sentía sola y bien renovadas mis fuerzas como las de búfalo. Gracias por sus oraciones, así estaba. Pero no era yo sola, o sea, cuando tú empiezas a caminar en el Señor, así es. ¿Y saben qué? El Señor tuvo cuidado de mí, de mi papá y de nosotros, y también tuvo cuidado de lo que yo iba a pagar, porque, ¿sabes? Me tocó un ángel. El doctor es un ángel mandado por Dios. Un amor con un amor que lo trataba y no fue el único, ¿no? Estaba ahí el neurólogo, estaba otro doctor. ¿Saben? El doctor me dijo, se llama Juan, me dijo, Juan Núñez, me dice, Edna, vete por fuera a traerte todos los medicamentos que toma. ¿Cuáles son todos los medicamentos? Por lo del azúcar y todo eso, ¿no? Entonces voy, los traigo y todo y demás. Me dice, también los pañales, todo, no quiero que te cobren nada. Chulas, ni siquiera el ácido acetil salicílico quiso que me lo dieran ahí, tuve que ir a la farmacia y todo. Y al término, ya el domingo que lo iba a dar de alta, se acercó y me dijo, Edna, yo no voy a cobrar mis honorarios. Y yo, wow, señor. Los otros médicos sí lo cobraron y cuando pagué, pues la cuenta no era alta, de verdad que Dios cuida de nosotros. No era, pues imagínese en particular jueves, viernes, sábado, domingo, son muchos días y te cobran mucho la estancia de estar ahí en un lugar. Y en otro tiempo, chicas, a lo que voy, que Dios sí nos hace santas, y digo, no me creo santa, pero sí Dios nos va perfeccionando a su imagen y semejanza. En otro tiempo no hubiera pensado, me hubiera molestado ahí con el doctor del ISSSTE. Sí le comenté, sí le dije con firmeza que si algo pasaba, pues iba a ser con él, ¿verdad? Y estando en oración, ya agradeciéndole a Dios ahí con mi papá por haber provisto para poderle dar esa atención. Eh, el Señor vino a mi mente y empecé a orar por todas aquellas personas porque le dije, Padre, y los que no tienen en ese momento se mueren. Y Señor, ayúdanos a confiar en ti porque sabes que Dios es un Dios de milagro y Él obra también en milagro y no nada más por procesos. Cuando son por procesos, Él es el soberano, Él sabe lo que hace y lo que tiene destinado para nuestros corazones, qué es lo que va a trabajar en ese proceso, que fue lo que trabajó en mí. Y en esto es a lo que les quería comentar, ¿no? Cómo Dios obra a través de nosotras porque tenemos su Espíritu Santo y cómo ya, si te molestas, si llega esa molestia, pero no pecas porque ya no te quedas con esa molestia, sino que le agradeces a Dios y le dices, Señor, gracias porque sabes que te estás comportando de otra manera. Eh, no nos sostengamos nosotras de nuestras creencias ni nada de eso, porque fíjense, estando ahí, una persona dijo, estos dos doctores levantan muertos. Entonces yo volteé y lo vi y estaban los dos médicos ahí checando a mi papá de que ya estaba súper bien y les dije, no, ellos no lo hicieron.
lo hace Dios. Dios les dio a ellos esa inteligencia para que ellos puedan estar ayudando a más gente. Le dije, y ustedes de verdad que sí son humanos. Y me da gusto saber que Dios tiene personas como ustedes, ¿verdad? Para estar ayudando. Y ese doctor es el que lo está viendo, pero es un amor de persona, de verdad, es un amor. Dios nos pone ángeles. Y chicas, ese es mi testimonio. Les podía contar un montón de cosas que me han pasado y que Dios ha cambiado. Les animo a que en lugar de leer libros de metafísica y libros otros que no son de Dios, se pongan a leer libros en Cristo. Les súper recomiendo Temperamentos transformados en el Espíritu. Les recomiendo un libro que se llama Una mujer conforme al corazón de Dios, que nos ayuda a cultivar a ser de un corazón afable y apacible. Déjate que el bisturí de Dios penetre a tu corazón y saque la mugre que haya ahí. Hermosas, duele, pero duele más cuando no te dejas. Y Dios es un caballero y si tú no quieres te va a dejar. Y te va a doler más feo andar en el mundo que andar en Cristo. En Cristo hay promesas y son promesas de vida y no de muerte, de salud y la eternidad con Él. Acuérdense, poner los ojos no en el mundo, sino en la eternidad. Y Dios sí lo hace, preciosas. Y antes de dar la oportunidad de que ustedes hablen, comenten o digan algo, me gustaría que todas hiciéramos la siguiente oración. Para que ustedes lo repitan con su boquita, por favor. ¿Va? Vamos. Y dice, acuérdense que la oración tiene poder, ¿va? Entonces vamos a orar. Padre, ayúdame a ser santa, así como tú eres santo. Jesús, ayúdame a caminar como tú caminaste en la tierra. Permíteme ser un imitador tuyo. Lléname de tu santidad y límpiame de adentro hacia afuera, de cualquier cosa en mí que no sea santa. Revélame lo que esté oculto dentro de mí y que necesite deshacerme de ello. Cualquier actitud, cualquier pensamiento o pecado que debas quitar de mi vida, quítala, Señor, la dejo ir. Sepárame de todo lo que me aparte de ti. Señor, ayúdame a deshacerme de cualquier cosa en mi vida que no te esté honrando ni glorificando. Dame esa convicción y la fortaleza que necesito para alejarme de cualquier cosa que no sea compatible con tu santidad en mí. ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Tú eres poderoso y has hecho grandes cosas para mí. Santo es tu nombre. Ayúdame a mantener siempre un corazón humilde, adorándote solo a ti. Purifica mi corazón y mi mente para que así pueda yo participar de esa santidad. Solo tú eres digno de toda alabanza, de todo honor, de toda gloria. Hazme santa como tú eres santo. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, te alabaré. Tu nombre, Señor, está en mi corazón y en mi mente, porque tú has hecho maravillas. Te canto alabanza, Señor, y te doy gracias al recordar tu santo nombre. Te adoro con esa belleza que tú tienes de santidad. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Alguna de ustedes quiere comentar algo sobre el tema, algún testimonio que tengas donde diga, híjole, Dios sí ha hecho cambios en mi vida, Edna, y caminos en esa santidad? ¿Alguna de ustedes quiere participar, hermosas? Tenemos tiempo para hacerlo. ¿Alguna hermosísima que quiera comentar algo? Que me diga, sí, yo he tenido en mi vida situaciones, pero el Señor ha estado siempre delante de mí, hablándome al oído.
Sí nos habla, ¿eh? Cuando se vienen pensamientos es el Espíritu Santo. Ok, ok. Soy Betty, ¿tú Betty. quieres participar? Adelante, Sí, Betty. Edna, fíjate que a mi Dios, me hizo recordar en ahorita tú compartiendo, pues, el tema, el área de la santidad y todo eso, me hizo recordar cuando yo viví en unión libre mucho tiempo, muchos años, pero llegó el punto de mi vida donde Dios fue muy específico con nosotros. Incluso siempre yo, pues, nunca he tenido a un Dios como un Dios malo, pero en nuestra vida sí llegó el tiempo y el momento donde Dios fue muy claro, donde teníamos que buscar la santidad en esa área, porque pues ya conocíamos de Cristo, ya estábamos, pues intentando, yo estaba ya dándolo todo por vivir bien, por buscar esa santidad. Y Dios fue muy claro con nosotros. Yo lo sentí incluso así como una advertencia muy fuerte de parte de Él. Me habló en Efesios por medio de mi líder en ese tiempo, Sonia, y fue muy rápido que tomamos la decisión y no rápido, rápido, y nos tenemos que casar porque fue muy claro el decirnos, porque él siento como si le urgiera a él que estuviéramos en santidad, y nosotros así viéndola y dejando pasar los días y todo así. Pero me hizo recordar eso de que la verdad es que Él quiere tenernos limpios, santos y listos. Muchísimas gracias, Edna. Qué bendición escucharte. Y pues eres una mujer que transmite muchísimo a través de la palabra. Muchas gracias, Edna. Que Dios te bendiga. Ay, muchas gracias, Betty. Fíjate, qué bonito que compartes tu testimonio porque, como tú lo dices, siempre fue para ti un Dios bueno y cómo el Espíritu Santo lo va haciendo, ¿verdad? No nos hace manita de puerco, pero sí, como te vas enamorando más de Cristo, Él nos va indicando qué es lo que tenemos que hacer, qué fue lo que pasó contigo, ¿verdad, Betty, hermosa? Gracias a ti, preciosa, muchas gracias. Sandy levantó la mano. Sonia la tenía levantada y también Liliana, hermosas, adelante. Hola, buenos días. Pues yo quiero compartirles un testimonio para darle la gloria y la honra a Dios eh, sobre un proceso de salud en la vida de mi esposo que aún no ha terminado, pero que yo sé que se cumplirá esa palabra que le dio a mi hermana, que viene un milagro aún más grande. Este, como en su palabra dice que todo lo malo obra para bien. Y pues mientras vivimos ese proceso de salud, Dios fue transformando mi corazón, Dios fue haciendo tantas cosas porque fue un proceso largo. Mi esposo eh, tuvo problemas en sus riñones, lo hace en abril del 22, le quitaron un riñón y en todo ese tiempo yo vi su mano de Dios. Transformó en mí mucho, trabajó conmigo en la paciencia, en esperar. Mucho tiempo él me habló porque quise hacer las cosas en mis fuerzas. Toqué muchas puertas pidiendo ayuda, pero desvié mi mirada del único que me podía ayudar, que era Dios. En mi desesperación, pues, de ver la situación de mi esposo, de que todo era contra el tiempo. Él, tenía una piedra muy grande en ese riñón, piedra de muchos años que le deformó el riñón y pues prácticamente no le funcionaba. Prácticamente mi esposo había estado mucho tiempo con un solo riñón, pero en ese momento que él estuvo mal, el riñón que hacía la función también se le tapó por otras dos piedritas que tenía ahí. Y yo me acuerdo que
hablé hasta Guadalajara, al IMSS de Guadalajara, me decían, ve aquí, ve acá, y iba yo, me la pasaba en el seguro, tocando puertas ahí. Recuerdo que ya me veían y como que decían, ay, ahí viene esta señora otra vez. Y sí es cierto que Dios te moldea, Dios trabaja en tu carácter, porque obró mucho en mí, él me daba las palabras correctas. Recuerdo que siempre iba y eran negativas, lo rechazaron en Guadalajara, en Colima también. Imagínense cómo me sentía yo, pues muy mal. Recuerdo que un día fui y el urólogo, pues ahí me dijeron que si era una emergencia, el urólogo pues lo podía atender por el área de urgencias para que pronto le quitaran unos catéter que le habían puesto, que no podían durar más de 4 meses. Pero fíjense que a él lo operaron en abril y él ya iba a cumplir 8 meses. A ver, fue en agosto, septiembre, abril, 8 meses, sí. Y cuando le quitaron esos catéteres estaban limpios. Y eso solamente lo hizo Dios. Dios cuidó de él en todo momento. Y el día de su cirugía, fueron 2 cirugías, una para retirar los catéteres y la otra para quitar el riñón. Y él tardó ahí en el quirófano casi 8 horas. Y en todo ese tiempo, Dios me dio tanta tranquilidad, una paz en mi corazón. Como dijiste tú, Egna, manda ángeles, mandó las personas correctas que estuvieron acompañándome, que hicieron que el tiempo se pasara rápido, que yo no sintiera en qué momento corrieron esas horas. Y cuando me hablaron, gracias a mi Dios, todo salió bien. Ya cuando mi esposo se estaba recuperando, me dijo que lo atendieron tan bonito, que lo hicieron sentir tan bien, y yo sé que era Dios ahí en el quirófano, su Espíritu Santo ahí con mi esposo. Sonia, mi hermana, le pidió oración a Sonia, y Sonia le dio una palabra, no recuerdo bien cuál era, pero que al tercer día se iba a levantar, y a los 3 días de haber sido esa operación complicada que tuvo mi esposo, al tercer día él se levantó, caminó, se bañó solo. Cuando llegué yo, él ya se había bañado, y su recuperación ha sido muy buena. Gracias a papá Dios, que es tan bueno y maravilloso, y que en el momento no entendemos el por qué estamos pasando eso o el para qué lo estamos pasando, pero su voluntad siempre es buena. Aunque no la entendemos, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y aún seguimos en ese proceso, pero yo sé que Dios seguirá obrando como lo ha hecho. Gracias, Sandy, por edificarnos, por llenarnos de vida, porque esos testimonios nos están mostrando que tenemos ese Dios vivo y que Él es el que hace todo eso, ¿verdad? Y como tú dices, todas las cosas obran para nuestro bien. Liliana, ¿quieres compartirnos algo, hermosa? Adelante. Liliana, ¿estás ahí? ¿Nos quieres Hola, compartir? Gracias. Hola, adelante, hermosa. buenos días. Sí, yo respecto al tema de la santidad, este, hace 2 años pasamos por un proceso primero de separación con mi esposo y luego de restauración. Y yo me acordaba que era bien difícil porque pues yo salí de la relación bien, pues los dos, pero mayormente yo muy lastimada y con esas cosas, pues ustedes sabrán que son procesos que a veces ya no queremos, son procesos en los que nos cuesta mucho trabajo y para mí era bien difícil porque pues yo salí herida y yo dije, yo ya no vuelvo, ¿no? Yo ya no quiero nada con mi esposo y yo le preguntaba a mi hermana y con mi líder, pues yo le hacía preguntas como que si Dios me dijo que va a restaurar, pero yo ya no quiero, bueno, voy a ser obediente. Y en la obediencia era como que, ¿y cuándo voy a saber si lo quiero? Porque yo ya no sentía amarlo, ¿no? De pronto Dios fue transformando mi corazón y con ello, pues nuestros líderes amados nos fueron mostrando el camino, nos fueron diciendo, ¿sabes qué? Pues es importante que empiece a haber limpieza y es importante que empiece a haber santidad, sobre todo. Entonces, ya cuando yo decidí de plano, sí, darle la oportunidad, pues primero en obediencia a Dios y después a Él, este,
pues empezamos el proceso de restauración y me acuerdo que nos pidieron nuestros líderes, ¿no? Ya no estábamos juntos, pero pues era como que aunque no estén juntos, pues eviten tener contactos, pues en este caso sexuales, pues mantenerse en santidad, pues para que Dios haga más rápido la obra. Entonces, yo en esas preguntas que yo me hacía y cuándo, y es que yo no siento, y es que yo no quiero, y poco a poco se fue dando que nunca me imaginé que fuera tan rápido, ni tampoco pensé que fuera así la bondad y la misericordia de Dios, que cuando acordé, yo, empezamos a ser bendecidos, mi matrimonio, con mi esposo, empezamos a ser bendecidos en cantidad, desde lo económico, en finanzas, en trabajo, hasta el punto donde yo sentí que Dios obró en mí para dar amor para Él, porque yo sentía que ya no había nada que hacer con mi matrimonio, yo sentía que ya estaba todo perdido, pero ahí Dios mostró que cuando uno es obediente, cuando te sometes a la voluntad de Dios, Dios obra inimaginablemente. Eso quería compartirles. Muchas gracias. Gracias, Liliana, gracias. Cari, ¿quieres compartirnos algo? Por favor, adelante, Cari. Muchísimas gracias. La verdad es que es un tema bien bonito, como lo compartes con mucho de nuevo. Muchísimas felicidades. Y algo que yo quisiera aportarles es lo siguiente. Nosotros, bueno, mi esposo y yo ahorita estamos, mi esposo está por cuestiones laborales en Estados Unidos. Obviamente yo me quedé solita, él allá también. Y una de las partes en las que fue al inicio una batalla muy difícil, y digo muy difícil, pues para el hombre, sexualmente hablando, fue desde un inicio nosotros poner en manos de Dios la parte sexual, nuestra intimidad, siempre orando al Espíritu Santo, y créanme que hasta el día de hoy hemos visto cómo nos ha guardado en esa santidad. ¿Por qué? Porque pues es muy fácil caer en la masturbación, en la pornografía, en la infidelidad, que son cosas muy fuertes. Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que hicimos y lo que estamos haciendo es orar, nos conectamos, así como nosotros ahorita por videollamada, oramos nosotros, nos conectamos, oramos y pedimos mucho en esa área porque pues es algo bien importante, ¿no? En una pareja, en un matrimonio es algo muy importante. Entonces, algo que nosotros siempre clamamos es, pues Espíritu Santo, manténnos en santidad en esta área sexual. Somos carne, somos humanos, tenemos la necesidad sexual de estar juntos, pero más sin embargo también queremos agradarte, queremos que este tiempo nos guardes en santidad. En ese aspecto, yo la verdad me he quedado sorprendida porque a lo mejor van a decir, ay, ¿cómo crees? Estás loca, pero sí, sí pasa y sí sucede que el Espíritu Santo controla nuestras emociones, nuestras ganas, porque hasta en esa área se mete el Espíritu Santo y de verdad es como si te apagara por ese momento, porque sí, o sea, sí es lógico que tengamos esa necesidad de estar juntos, pero cuando está esa necesidad, rápido es, amor, ¿qué onda? O sea, estamos conectados y vamos a orar y a orar. Y es como si el Espíritu Santo aplacara, de alguna forma decir, apagara, controlara, y de verdad sí es posible, de verdad que sí lo es. Y hasta el día de hoy nosotros hemos experimentado al Espíritu Santo de esa forma también, de que Él controla nuestras emociones como matrimonio, como esposos, nuestras necesidades sexuales. Y es una forma en la que nos aparta, porque pues santos es llegar a ser apartados, ¿verdad? Como tú lo mencionabas. Y sí, sí se puede en realidad, pues lo hemos visto y quería compartirles ese testimonio que no me acordaba, no me acordaba, pero ahí está. Muchas gracias, Edna.
Pero Dios te trajo eso para edificarnos a todas de que sí se puede cuando los tomamos del Espíritu Santo en cuenta en nuestras vidas, de cómo ustedes como matrimonio están edificados en la roca y la fuente de vida de ustedes es Jesús, es Dios, es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Qué bendición escucharte porque son un matrimonio bien joven de decir, sí, sí se puede. Mira, gracias, hermosa. ¿Alguien más? Liliana, ¿puedes cerrar tu micrófono, hermosa? Liliana, ¿puedes cerrar tu micrófono, preciosa? ¿Alguien más quiere participar? ¿O hacemos la oración? Yo vi manitas levantadas, pero ya no sé, ya no las veo. Ahí está Nayeli. Nayeli. Nayeli tiene la manita levantada. Nayeli, Nayeli tiene su preciosa, manita. adelante. Hola, Nayeli, buenos adelante. días. Buenos días, ¿me escucha? Sí, sí te escuchas, hermosa, adelante. Ok. Sí estaba diciendo ya no me vio. Bueno, yo quisiera compartir algo que me pasó hoy, justamente hoy. Yo me desperté a las 3 de la mañana y así me quedé, tenía los ojos pues abiertos y me quedé pensando, me vino a la mente que hoy toca ayuno y dije, ay, pero ¿qué puedo ofrecerte, Dios, para mi ayuno? No se me ocurría nada para mí, pero dije, ya sé, te voy a ofrecer mi ayuno por las peticiones de todas las mujeres del taller. Y aproveché y me puse me empecé a acordar, ¿no? Cosas que yo quería pedirle, y eso fue a las 3 de la mañana, se me fue una hora pidiéndole, y a las 4 algo me decía, pon una alabanza en tu celular. Y dije, ay, pues sí la voy a poner, sirve de que pues me da sueño y me quedo dormida. Y a las 4:01 prendo el celular y lo primero, abro YouTube y lo primero que aparece dice, es la portada de un video que dice, si despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana, haz esta oración. Y dije, canijo, ay Dios, pues le piqué y empecé a escuchar, ¿no? Lo que decía, que a esa hora, a la hora de la madrugada, que es cuando Dios quiere conectarse con nosotros, que tiene un mensaje para ti y no es casualidad que te estés despertando a esa hora, que es porque a esa hora estamos más receptivos con lo espiritual. Entonces me quedé escuchando y hizo una oración muy bonita y seguí escuchando. El sueño se me quitó. Estaba yo tan atenta que no sé, o sea, normalmente me quedo dormida y cuando estoy haciendo oración también me da por quedarme dormida, pero no, o sea, yo estaba tan atenta y ya sonó mi alarma de las 4:45 y dije, híjole, no terminé de escucharlo. Lo guardé el video y me voy al chat y lo primero que veo a las 4 de la mañana, Sonia haciendo oración. Y dije, ¿qué dice Sonia? Y empecé a escucharlos y me sorprendí, o sea, dije yo, ¿qué es esto? No sé, o sea, como que yo siento que Dios me quiso dar un mensaje, pero todavía estoy en shock. Dije, o sea, una conexión que hizo Sonia, no sé, pero a la misma hora que yo estaba escuchando eso, Sonia estaba haciendo oración. Escuché la oración y todo y dije, wow, dije, Dios, ¿qué mensaje me quisiste dar? No sé, yo quisiera escuchar alguna respuesta de Sonia o de alguna de ustedes líderes, porque todavía estoy en shock. Bueno, eso, desde que me desperté, yo quería levantar la manita para compartirlo, pero esperé a que se fuera mi esposo, porque con él aquí no puedo hablar. Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Es un mismo sentir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está con nosotros y es el mismo sentir y es el que está Nayeli hablando para nosotros, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera participar? Sonia, ¿quieres dar una respuesta a esto? Gracias, Edna, hermosa. Buenos días a todas. Muchas gracias por esta palabra que nos compartes, Edna.
La verdad siempre es un gusto escucharte, escuchar ese denuedo, escuchar esa vocecita siempre tan firme, tan dulce, todas las cualidades de enseñanza. Me encanta escucharte. Y pues esta palabra, ¿qué es lo que nos habla? Justamente, pues comentábamos las que estamos conectándonos, que es un tiempo que estamos levantándonos en ayuno, hoy comenzamos. Y una de las palabras que me ha estado dando justamente de ponernos a cuentas con Dios, ¿no? Yo creo que esto entra dentro de justamente la santidad, de ponernos a cuentas, de indagar a Dios, de indagar y pedirle al Espíritu Santo qué es lo que nos está, estorbando, ¿no? Para llegar a esa santidad. Entonces, este, yo creo que sí es un tiempo para meditar y ponernos a cuentas, y de las cosas que me ha estado hablando a mí es como el pedir perdón. No, yo creo que también el perdón nos ayuda muchísimo hubo un tiempo atrás, hace como, tiempo atrásito, donde también hice esto mismo de ponerme a cuentas y empecé a pedir perdón hacia personitas que sentía que había ofendido y así, y es como un despertar que Dios nos trae, ¿no? Es como un avivar. Entonces, yo te recomiendo que hagas esto, mujer, que te pongas a cuentas, que indagues con Dios, que le preguntes, con qué personas tienes que ponerte a cuenta, si estás siendo como muy soberbia, como nos comentaba Edna, que la parte del orgullo, ¿no? Que busquemos la santidad, pero con un corazón humilde. Entonces, que pongamos a cuentas y que podamos también darnos ese tiempo de poder restaurar relaciones, de poder restaurar amistades, y si estamos viendo que no nos está costando trabajo sujetarnos, también ponernos en obediencia, en sujeción. Entonces, yo creo que dejémonos llevar por lo que el Espíritu Santo nos esté hablando en este tiempo, porque Dios nos quiere llevar a esa santidad. Entonces, yo creo que esa es la respuesta de Nayeli, que ella, dice que se conectó, porque es como decía Edna, estamos en ese mismo sentir, ¿no? Dios nos está llevando a eso, ¿no? A esa conexión, porque, pues, a mí me tiene despierta el Espíritu Santo, ¿no? Ya, nos está dando la palabra, se está soltando la palabra sobre todas las que se están conectando, de restitución, de restauración. Eso es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, así es que, pues, hay que ponernos en la brecha, hay que ponernos a cuentas, y lo que el Espíritu Santo te pida, suéltalo en este tiempo, porque viene recompensa, viene restitución. Muchas gracias, Edna Bella, te amo. Bueno, pues creo que ya no hay manitas, ¿verdad? Vamos a orar. Cierren sus ojitos, voy a orar por ustedes. Gracias, Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Espíritu Santo, te pido que purifiques cada uno de nuestros corazones, que nos ayudes a deshacernos de todo vínculo o de otra religión o de otra cosa en la que estemos poniendo nuestra fe. Ayúdanos a deshacernos de libros que nos estorban, cosas en lo oculto que no te glorifiquen, que sigamos a otros ídolos. Ayúdanos a quitarlas de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestro actuar. Sepáranos de este mundo de tal manera que la gente pueda ver en nosotros ese cambio, y no por lo que hablemos, sino por lo que nosotros representamos aquí en la tierra como hijas de Dios, caminando en el Espíritu y buscando vivir esa vida santa en todo tiempo y momento. Ayúdanos a reconocer cuando haya ese orgullo, ese ego, y permítenos, Señor, que tú puedas entrar con tu bisturí, con tu lija, Señor, hacer lo que tengas que hacer y arrancar de nuestro corazón todo lo que nos está estorbando, para poder seguir con ese corazón humilde. Si nosotras nos perdemos en algún momento, porque nuestra naturaleza pecaminosa tiende a tener ese orgullo, te pido, Señor, que nos lo reveles y que podamos ir
pronto, pronto, pronto avivar nuestros corazones con esos corazones quebrantados. No permitas que nos separemos de ti, que pueda seguir reinando la paz con nosotros, Señor, porque eso es lo que hace un corazón humilde siguiendo en tu santidad. Ayúdanos a adorarte todo el tiempo, con regularidad, aún con las cosas que a lo mejor son insignificantes, que es levantarnos todos los días y respirar, Señor, no es insignificante, pero lo hacemos cotidiano. Entonces ayúdanos a regresarnos y a decir, Señor, gracias por mantenernos de pie, gracias porque respiro y no tengo que pagar por estar respirando con un oxígeno artificial. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a caminar en tu completa santidad. De tu mano, no nos permitas nunca separarnos de ti. Gracias, Señor, por ser santo y hacernos santas porque somos tus hijas. Ayúdanos a caminar en tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas Amén. gracias, Gracias. Teresa. Amén, Bonito Edna. día a Muchas todas. gracias. Bendiciones. Gracias. Amén. Buenos días. Bonito día. Amén. Gracias, teacher. Buen día a todas. Bendecido día. Bendiciones.